Amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este reno navideño. Es un reno, la verdad, muy pequeñito. Les voy a decir exactamente más o menos cuánto mide. Está en 14 centímetros lo que es el largo, y el alto, ya les voy a decir, contando los cuernitos, sería 14 centímetros. No es muy grande, es un paso a paso en el que no les dejo ningún detalle por fuera, todo se los explico. Entonces espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse de manera gratuita allí en el botón donde dice suscribirse, que ahora aparece de color negro. Déjanos tu comentario y comparte, por favor, comparte con todas las personas que sepas que les puede ser de ayuda este tutorial. Agradezco también a los miembros del canal y también a las personas que nos acompañan en el chat. Muchas gracias por su apoyo siempre. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Bueno, amigos, entonces los materiales que vamos a necesitar, bueno, aquí tengo un par de medias, pero la verdad solamente voy a utilizar una. Esta es talla de dama adulto, así que aproximadamente calza 36-37. Es una talla 9-11. ¿Listo? Una talla 9-11. Vamos a necesitar entonces un par. Yo las elegí que tuviera un color crema y que lo que fuera la parte del talón y la puntera fuera de otro color. Ustedes deciden si quieren igual o de un solo tono, no importa. ¿Listo? Sirve si es de un solo tono también. Bueno, tengo unas piezas en fieltro que ya luego les estaré compartiendo los moldes. Tengo fieltro en color café. Este es fieltro pañolense, el que es más suave, en color café. Voy a cortar 4 piezas. En color rojo, una sola pieza. Este que va a ser parte de las orejas son 2 piezas. Y esta va a ser parte de la cola, es una pieza. De estas por ahora en fieltro, porque luego voy a sacar otras con la misma media, con el mismo material de la media. Entonces, para que presten mucha atención, aquí se las muestro en las que corresponden al fieltro como tal. El algodón de relleno y lo correspondiente a los colores. Y tengo de estos ojitos tipo tornillo que miden 1 centímetro. Entonces son alargados. Ustedes pueden comprar también los que vienen redondos, ¿sí? También sirven, o esferitas de estas acrílicas de color negro también, perfecto. Tijeras, hilo, agujas, alfileres, ¿sí? Esto que normalmente necesito para trabajar. Recuerden que igual en la descripción les dejo la lista completa de materiales y el enlace donde voy a compartir estos moldes, que no son muchos, pero si lo quieren de pronto lograr o hacer como yo, entonces ahí con mucho gusto les dejo. También un bolígrafo termoborrable para marcar, que lo vamos a necesitar poquito, pero de pronto este les sirve, o un lápiz. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a tomar entonces es uno de los calcetines, como les indiqué. Lo voy a poner al revés porque voy a hacer unas marcas. Tengo la puntera, lo pongo bien derecho, y esto es importante enderezarlo muy bien para que no vaya a quedar torcida las imágenes ni nada de lo que yo vaya a hacer. Entonces aquí este es el talón. El talón lo llevo hacia arriba, miren muy bien. Y aquí voy a tomar entonces con el bolígrafo termoborrable, ya les muestro para que lo vean bien. Con el bolígrafo voy a hacer una marca. Voy a marcar y voy a sacar los piecitos. Estas en realidad van a ser las piernas. Lo mismo al otro lado. Ya les voy a decir aproximadamente de qué ancho o qué largo queda para que ustedes se den una idea. Aquí en mi mesa de trabajo yo tengo como una regla. Entonces allí aproximadamente es, cuando doblo el talón, desde el talón serían 2, 3, 4, 5, 6 centímetros y medio aproximadamente. O sea que desde este extremo hacia arriba son aproximadamente 6 centímetros y medio.
Bueno, ya quedó así la marca. Entonces ahora, para que esto no se mueva y quede bien las piezas, voy a sujetar con alfileres y voy a coser por todo el contorno por donde hice la marca. ¿Listo? Por donde hice esta marca voy a coser. Aquí tengo un hilo parecido al color de la media, pero si no lo tienen igual, entonces algo que sea muy similar. ¿Listo? Entonces aquí empiezo a coser. Puntada continua, recta o a máquina, como también le conocen. Bueno, luego de coserlo, aquí ustedes ya pueden verse, ahí se ve que se realizó la costura. Entonces vamos a cortar dejando aproximadamente unos 5 o 6 milímetros. ¿Listo? Bueno, aquí como pueden ver, ya como la puse al derecho, este va a ser como la colita, así como el rabito. Estas son las piernas y entonces yo lo voy a rellenar. No les digo corten aquí o corten o déjenlo del largo que quieran. No, lo que voy a hacer es rellenar, y cuando yo vea que toma como el cuerpo como ovalado, esa va a ser la distancia precisa donde cortaría la media y la voy a coser para que ya no se vaya a salir el algodón de relleno. ¿Listo? Entonces de pronto puede ser que esta mitad me quede, pero quiero que me quede primero hormar bien la forma, dar forma bien al cuerpo del muñeco, y entonces ahí sí cortar. Rellenamos que quede, que se vea estético. A veces rellenar mucho, mire que puede perder como la forma inmediatamente. Entonces vamos a rellenar lo que quede suavecito, con amor, como todo lo que hacemos nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a ir rellenando poco a poco e irle dando forma. Bueno, entonces miren que yo le fui rellenando, ya corté, me queda esta pieza, aproximadamente más o menos lo que yo había pensado, que fuera como una mano de ancho más o menos. Terminamos de rellenar y sello. Listo, sello, 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 tipo surcido, o sea que me quede bien surcido. O sea, lo puedo tomar hasta así. Si ustedes quieren pueden poner una liga, un cauchito, y ya les quedaría, o lo surcen como les voy a explicar, que es solamente introducir la aguja de manera intermedia. Bueno, así va quedando lo que corresponde al cuerpo. Miren, estas son las piernitas de atrás, esta es la colita, así el rabito, y aquí ya sellé y corto el exceso. Ahora voy a tomar la pieza que me sobró de la puntera, de la media, del calcetín, y entonces la voy a poner al derecho, nuevamente al derecho, y lo que voy a hacer es empezar a rellenar, que me quede como una esfera.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es una puntada, se le llama puntada invisible, y lo que hago es unir, aquí estoy anudando, entonces lo que hago es unir de un lado al otro, se pasa la costura de un lado a otro, pero siempre es voy hacia arriba, hacia un lado, bajo, hacia un lado, hacia arriba, a un lado, bajo, a un lado, hacia arriba. Esa se repite por toda la pieza, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Así ya tengo, queda como una especie de esfera. Lo que yo buscaba era que esta parte café fuera la parte de la trompa, y acá entonces ya sellé. Miren que la sellé con una puntada que no es la más linda, pero queda muy bien trabajada, entonces nos da una mejor apariencia. Entonces ya tengo la cabeza, tengo el cuerpo, ahora me faltan los brazos, las patitas delanteras. Entonces del calcetín que me quedó lo voy a poner al revés, así como hice con el principio. Lo voy a poner al revés, así, y voy a sacar los brazos. Esto, voy a sacar los bracitos, no van a ser muy grandes, entonces voy a hacer lo mismo que cuando marqué. Voy a hacer lo mismo que cuando marqué las piernas en el cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces miren, el mismo proceso. Entonces lo que voy a hacer es cortar, también dejando aproximadamente los 5 milímetros, y así quedarían la forma de las paticas. Doy vuelta, relleno y sello. Bueno, aquí ya están las paticas ya selladas. Ahora voy a trabajar las orejas con el pedacito que me quedó. Con el pedacito que quedó, entonces voy a ubicar aquí, por ejemplo, que me quede bien. Voy a poner derecho con derecho y lo voy a ubicar. Es que quiero que me quede como una pieza para que me dé como la textura, por decirlo así, de las orejas aquí. Y si alcanza, también la de la cola. Ahora lo organizo porque esto va a quedar a ras. Voy a coserlo aquí mismo, no lo voy a soltar para evitar que de pronto se me deshile el calcetín.
Bueno, aquí logré sacar las 3 piezas, lo que es las orejas y la colita, pues es para que de pronto también aprovechen un poquito el material, ¿sí? No se bota todo, esto le va a dar un toque muy bonito al trabajo. Entonces aquí lo que voy a hacer es cortar, aprovechando que el fieltro como no se deshila, entonces va a permitir que esto quede muy bien terminado. Y ahora le doy vuelta a la pieza, listo. Entonces así van quedando las orejitas, la cola también. Y las astas, esas sí no importa, porque ellas de todas maneras son como de un material diferente, digamos, no es como el mismo reno. Yo hice también fue como unos cachitos muy sencillos, los voy a coser. Lo pueden hacer por fuera también, en puntada festón, o de la misma manera como acabamos de hacer estos. Entonces este no les voy a mostrar cómo hacerlo, porque la misma costura, lo mismo que hicimos con estas piezas. Bueno, aquí tengo ya lo que corresponde, por ejemplo, a las orejas. Miren, así van a quedar las orejitas. Y así la cola, que es un poquito más pequeña que las orejas. Le hice el mismo trabajo a las astas, a los cuernos, pero a diferencia de estas, las astas iban a ir rellenas. Entonces las voy a rellenar un poco y sellamos. Lo mismo hacemos con ellas. Sellamos con la misma puntada, la puntada invisible que se hizo en cuanto a la cabeza y los brazos. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a trabajar ahora. Aquí ya tengo llenas las astas, ya las tengo rellenas. Aquí ya están selladas las orejas y aquí estoy trabajando en la cola. Y algo que voy a hacer tanto en las orejas como en la colita es que cuando termine de coserla la voy a doblar así un poquito. Así está derecha y así la doblo un poquito, porque eso va a permitir que, por ejemplo, esta es la colita. Miren, aquí está el cuerpo. Entonces la colita la doblo así y cuando la pegue, ya sea que la pegue, la voy a pegar en ese sentido, así. Entonces le va a quedar, o sea, quiero que quede este efecto. Y el que quede redondito aquí en el extremo para coserlo, va a hacer que quede mucho más bonito. Bueno, en lo personal me parece a mí. Entonces por eso le voy a hacer eso. Y en las orejas, es porque miren, esta es la cabeza. Estas son las orejitas, entonces igual, como lo doblo, este quiebre o esta que hace que se vea mucho más linda la orejita. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Ahora voy a empezar a hacer la nariz. Esta es una circunferencia de 7 centímetros. Si la quieren más grande, lo hacen más grande o más pequeño. Ya va en decisión de cada uno. Y si de pronto no tienen fieltro y pues para comprar una pieza a veces es un poquito costoso, entonces pueden comprar un pompón. ¿Listo? Un pompón de aproximadamente 2 centímetros y ese les va a quedar perfecto. Entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a zurcir. Voy a hacer puntada intermedia recta por toda la circunferencia y cuando ya llegue de nuevo al punto, halo y relleno, sello y queda entonces lista.
Bueno, ya tengo todas las piezas listas, entonces ahora voy a empezar a trabajar la cabeza. Entonces lo que voy a hacer es ubicar dónde voy a poner, por ejemplo, la nariz, ¿sí? La nariz del reno, la nariz del Rudolf. Entonces, para ayudarme solo un poquito, voy a aplicar silicona. Esto va a permitir que se sostenga la nariz, y ya luego con hilo y aguja empiezo a coserla con la misma puntada invisible para que quede ya sujeta donde quiero y no vaya a quedar así, sino que quede como si fuera parte del calcetín. ¿Listo? Entonces voy a empezar a coserlo. Miren cómo queda la nariz cuando es cosida, hace parte del mismo trabajo, ¿sí? Hace parte de la misma tela. Cuando lo pegan queda más superficial. Igual ustedes deciden cómo quieren que les quede su trabajo. Entonces ahora voy a poner un poquito de silicona también. Lo que hago es como para sostener. Como los alfileres no se dejan de pronto manejar mucho a veces cuando son este tipo de telas, como tela de punto en este caso, entonces por eso también lo hago con un poquito de silicona. Lo ubico y luego lo coso, ¿sí? Hago el mismo proceso. Ya quedaron entonces los cuernos, las astas. Ahora voy a poner las orejitas. Ustedes ven si lo ponen aquí adelante o si las ponen atrás. Yo normalmente a todos mis renos, los que yo he hecho hasta ahora, siempre pongo los cuernitos hacia atrás y las orejitas aquí adelante. Las voy a pegar con silicona también y hago puntada donde yo vea que puedo hacerle la puntada, que no vaya a quedar mal. ¿Listo? Que las orejitas queden bien bonitas. Entonces aquí bueno, así queda lista entonces ya las orejas, ¿sí? Los cuernitos, la nariz, para irle dando forma a este reno. Aquí tengo los ojos, voy a utilizar de estos tipo tornillo. Ahora también me faltan otras piezas por seguir cosiendo, como son las manos y la colita, pero entonces voy a ubicar dónde voy a poner los ojos. Entonces voy a hacer como una marca. Esta es una aguja capotera. Recuerden que en la descripción les dejo la lista completa de materiales para que de pronto sepan qué uso. La capotera, y aquí he puesto 4 hilos, los he pasado por el ojo de la aguja, 4 hilos, y al anudarlos en el extremo, entonces me van a quedar dobles, o sea que si pasé 4 quedan en total 8. Aquí lo que voy a hacer entonces es marcar donde quiero que queden los ojos. Aquí digamos que más o menos es donde quiero que se ubiquen, debajo de las orejas. Miren, debajo de las orejas es donde voy a hacer la marca. Introduzco el hilo y me devuelvo, porque eso es lo que permite que empiece a como hacer el espacio. Miren, aquí ya se va haciendo como el orificio donde voy a poner el ojito. Entonces por eso es que es importante hacerle un buen nudo. Me devuelvo y lo hago unas 3 veces aproximadamente hasta que quede bien. Listo, miren allí, ya se va notando más, y me devuelvo. Bueno,
ya quedó el lugar señalado. Entonces voy a utilizar el mismo hilo y lo voy a sacar en la parte baja de la nariz, en el centro, ¿no? Voy a buscar el centro. Y lo que voy a hacer es hacer como una marca, como la marca que normalmente se hace en la mitad de la nariz, y si puedo o si quiero puedo también marcar un poco más. En mi caso la media, el calcetín, casualmente me quedó como si fuera parte de la sonrisa, entonces si ustedes quieren la pueden marcar mucho más para que resalte. Sigo trabajando. El nudo, como pudieron ver, lo hago en la parte baja de la nariz para que no se note mucho. Queda entonces la marca del labio, y cuando lo fui a sacar, saqué por un extremo corto y el nudo queda, se puede decir que enredado dentro del algodón que tiene la carita adentro. ¿Listo? Ahora lo único que hago es poner un poquito de silicona en los orificios para que peguen los ojos. Entonces como es tipo tornillo, lo que puedo hacer es hacer un poco de fuerza y va a quedar listo adentro. Por eso hice el huequito. ¿Listo? Y lo mismo hago con el otro. Bueno, después de tener la cabeza lista, ahora voy a trabajar entonces el cuerpo. Le voy a poner la colita, ustedes ven si la ponen así, pero yo la voy a poner en este sentido para darle el contraste, pero la continuidad del tejido a la colita del muñeco. Entonces voy a pegar con un poquito de silicona, como he hecho con todas las otras piezas. Voy a poner aquí y luego lo coso. Ya queda la colita también ya ubicada. Ella, ustedes la pueden poner hacia donde quieran, pero ella normalmente tiende a quedar parada. ¿Listo? Queda así. Entonces ahora voy a poner la cabeza. Ustedes la cabeza la pueden poner más arriba, más abajo. De todas maneras, esto aquí, la unión, lo pueden, sí, por ejemplo, cuando están armando el cuerpo, podrían hacer esta misma costura. Mire que queda mucho más linda, mucho más estética que el moñón. Entonces acá vamos a ubicarlo, porque igual yo aquí voy a poner una decoración, puede ser un moño, puede ser una bufanda. Entonces esto va a mejorar mucho el terminado del proyecto. Entonces lo voy a poner en este lugar. Recuerden que pegan con silicona y luego hacen la costura a mano, ¿sí? La costura para que quede mejor terminado. Bueno, ahora sí, lo sostengo. Miren
cómo tomo el muñeco en esta posición, y entonces voy a empezar a coser por todo el contorno. Lista la cabeza, miren allí cómo queda. Listo. Les recomiendo esta costura hacerla mejor como se hizo la de la cabeza. Miren, la cabeza casi ni se nota, en cambio aquí el moñón pues sí, aunque él se tapa, ¿no? Desde el principio pues se sabe que él se tapa porque las patitas vienen aquí. Entonces voy a ponerlas, voy a pegarlas con silicona y luego hacemos puntada donde se vea que podemos realizarla. Listo, que normalmente siempre es como en el contorno. Entonces aquí voy a aplicarlo, lo pego, sostengo muy bien y luego hago las puntadas para que se integre al cuerpo, para que quede bien en el cuerpo. Bueno, ya ubicado, entonces voy a empezar a coser. Siempre sostengo con mis manos mientras seca bien, listo, y así permite que igual la fuerza que yo hago permite que las piezas queden mucho más unidas a la otra. Entonces aquí introduzco, puedo introducir por debajo y luego que salga arriba. Listo, así quedan. Todo esto lo cosí con la misma puntada, llegué hasta acá, todo, alcé un poquito la cabeza, también hice unas puntadas internas y ya queda entonces la costura perfecta, se puede decir, bueno, perfectas, perfectas es un decir, pero que quede bien presentado. Listo, así queda en esta postura. Y entonces yo hice una pañoleta, igual miren que no se nota mucho el nudo, pero pues es mucho mejor si queda como estaba atrás. Entonces le voy a hacer como una especie de bufanda con una tela, puede ser navideña o la que ustedes prefieran, depende también de la época del año. Entonces la vamos a poner aquí como para tapar un poquito las imperfecciones. Igual aquí pasamos por el cuello, miren, esto le puede dar una decoración extra a el reno para que quede como una especie de bufanda. ¿Listo? Ustedes verán si le ponen así o si lo dejan sin la bufanda, ya es decisión de cada uno. Le arreglan los extremos para que quede con flequillo, también pueden hacerlo. Yo le voy a arreglar aquí estas puntas y vamos a cortar para decorar. Y así quedó listo, ¿sí? El reno que quiero compartirles, que quería compartirles. Lo que les digo, pueden ponerle un moño si quieren, la bufanda, ya está en decisión de cada uno de ustedes qué quieren ponerle, con qué lo quieren decorar. Pero miren qué fácil es darle forma poco a poco al calcetín, a la media, para que nos quede listo un reno navideño. Aquí está la otra, miren que no la utilicé para nada. Entonces se puede decir que con un par de calcetines nos saldrían 2 renos. Entonces espero que les guste, que sea de ayuda, que puedan ponerlo en práctica. Y recuerda que una manera de ayudarnos, una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí si aún no lo has hecho, donde dice suscribirse, que es totalmente gratis. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció y también
recuerda compartir. Puedes compartir en todas tus redes, también hacerlo por WhatsApp, por donde tú prefieras hacerlo. Esa es una manera de apoyar nuestro trabajo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.